El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:29 en A Primera Hora. El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, el ingeniero Enrique Pita, está con nosotros. ¿Cómo le va, señor ingeniero? Bienvenido. Bien, muchas gracias, Fabricio. Buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo cordial. A ver, directo a la vena le voy a hacer la pregunta. ¿En qué momento se dieron cuenta ustedes, los integrantes del Consejo Nacional Electoral, que el Contralor General del Estado, Pablo Celi de la Torre, Contralor subrogante en ese momento, quiso interferir en el proceso electoral? Y que incluso hubo presiones sobre ustedes, los consejeros del CNE, para que acaten ese informe que planteaba la eliminación de 4 organizaciones políticas. ¿En qué momento se dieron cuenta de eso, ingeniero? Siempre, definitivamente, directo, claro, sin mayor comentario, siempre. Si usted mira la línea de tiempo de cómo se fueron dando las decisiones por parte de la Contraloría General del Estado en relación al Consejo Nacional Electoral, usted puede ir determinando los periodos en los cuales se dieron decisiones por parte del Contralor, del ex Contralor, y es antes de que nosotros nos declaremos en periodo electoral. Y ahí estaba bien. Él tenía todo el derecho a proceder porque es la autoridad de control y auditoría sobre todas las entidades del sector público. Y me estoy refiriendo a la primera etapa, cuando pide, y voy a ser claro respecto a esto, realizarán acciones tendientes a considerar y vigilar la situación legal de los movimientos nacionales Justicia Social, Podemos, Libertad del Pueblo, Fuerza Compromiso Social, con respecto a su inscripción y entrega de personería jurídica. Esto se produce el 14 de agosto. Posteriormente, entre el 2 de enero y el 21 de febrero, recién el CNE se pronuncia en relación a que estas organizaciones políticas no podían ser extinguidas en su vida jurídica porque ya habían participado en procesos y ya habían adquirido derechos sobre lo tal, por lo tanto, sobre su vida jurídica, por lo tanto, no procedían. Hasta ahí bien. Nosotros no estábamos en periodo electoral, pero nosotros como Consejo Nacional Electoral nos declaramos en periodo electoral a partir del 12 de marzo. Y la ley es clara. Una vez que el Consejo Nacional Electoral se declara en periodo electoral, no hay autoridad de ningún tipo que pueda interferir en el desarrollo de un proceso electoral que se ha iniciado con esa declaración. Eso implica también, desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, del Contralor. Pero sin embargo de aquello, el 18 de junio y entre el 22 de marzo y 18 de junio hay algo así como 3 meses, el Contralor toma la decisión de determinar al Consejo Nacional Electoral que deje sin efecto las inscripciones. Dispone dejar sin efecto la inscripción de estos 4 movimientos. Inmediatamente, 4 días después, ya establece una predeterminación por la cual los 3 consejeros que habían aprobado la no atención a la disposición original de la misma Contraloría, esto es, de que las organizaciones políticas así tenían su vida jurídica y no podían ser dados de baja, ya establece una predeterminación con una multa, con la máxima multa posible y obviamente con la amenaza de destitución. Aquí aclaro, ¿por qué a los 3? Porque en mi caso personal me había abstenido de votar porque la información relacionada con la decisión que se estaba tomando me llegó de última hora y obviamente no tuve tiempo de analizarlo. Pero bien, ya una amenaza de este tipo, una predeterminación de este tipo implica que los consejeros tenemos que seguir en la línea de lo que establece la consejería, porque él puede perfectamente establecer este tipo de sanciones si considera a su criterio, obviamente, que estamos incumpliendo disposiciones. Pero aquí viene algo que vale la pena mencionarlo, Fabricio. Ese mismo 22 de junio del 2020, es decir, a la misma fecha que establece él esta predeterminación, a la misma fecha, la representante de una de las organizaciones políticas, Justicia Social, si es que no me equivoco, presenta ante el Tribunal Contencioso Electoral una demanda o una acción, más que demanda, una acción por esa interferencia a su criterio del Contralor en el proceso electoral. Ante la única institución que puede determinar si efectivamente es interferencia o no, que es el Tribunal Contencioso Electoral, no somos nosotros.
La ley es clara. Los únicos que determinan si hay infracción electoral y las sanciones correspondientes, si tal situación se diera, es el Tribunal Contencioso Electoral. Por lo tanto, yo insisto, el mismo 22 de junio. Pero ¿qué hace el juez Muñoz, que es el que toma esa o le corresponde tratar el caso? Presenta una solicitud ante la Corte Constitucional por dilimencias de competencias para efecto de saber si es el Tribunal Contencioso el que puede juzgar la acción del Contralor o es la Corte Constitucional. Eso todavía no se ha resuelto en la Corte Constitucional. No se resolvió. Y si no está resuelto, significa que nosotros como Consejo Nacional Electoral teníamos que seguir actuando en función de las directrices que la Contraloría General del Estado nos está imponiendo. Porque, insisto, no podemos nosotros decir, esto es una infracción electoral y me detengo. Porque, insisto, también, no somos los que determinamos que hay infracción. Pero ¿por qué? Perdón que me interrumpa, pero ¿por qué no? Usted mismo nos recuerda que desde el 12 de marzo, y yo esa fecha también la tengo en la cabeza, aprobaron una resolución. Cuando aprobaron el calendario electoral, el 12 de marzo en la resolución se declararon en el inicio del periodo electoral. Ustedes como función electoral eran la máxima autoridad desde el 12 de marzo y no podían recibir presiones de un organismo extraño a una función distinta, que es la función de transparencia y control social, a la cual se pertenece la Contraloría. Para eso está la función electoral. Y resulta que ustedes, al final, terminan acatando lo que les pidió la Contraloría, es decir, eliminando a las 4 organizaciones políticas, ingeniero. Fabricio, la función electoral está integrada por el Consejo Nacional Electoral, que es la que está obligada a organizar procesos electorales, y el Tribunal Contencioso Electoral, que es el que aplica la justicia electoral. Son dos instancias totalmente diferentes. Por lo tanto, mientras no exista la resolución del Tribunal Contencioso Electoral, nosotros somos operativos, tenemos que seguir trabajando dentro de nuestro campo de competencia. Y en ese campo de competencia nos obligábamos o estábamos obligados a seguir las instrucciones del Contralor. No somos los que podemos decir, esta es una infracción electoral, porque en el derecho público usted solamente puede hacer lo que está contemplado en la ley. Y en este caso, ustedes tenían sí o sí que acatar la resolución de la Contraloría. Así es. Seguimos trabajando en función a la decisión de lo que había tomado la Contraloría. Se hicieron los ajustes necesarios, las revisiones del caso, y tal es así que el Consejo Nacional Electoral toma la decisión de extinguir la vida jurídica de estas 4 organizaciones políticas, y el Tribunal Contencioso Electoral después declara que nuestra resolución era improcedente y deja con vida a esas organizaciones políticas. Por lo tanto, mire usted cómo lo que por presión, entre comillas, insistencia de la Contraloría, nosotros seguimos en esta suerte de revisión. La Contraloría General, el Tribunal Contencioso Electoral declara la validez de estas organizaciones políticas por las razones originales con las cuales ya había procedido o había decidido en la misma Consejo Nacional Electoral. Pero lo importante aquí, Fabricio, es la acción del Contralor fue presión, desde mi punto de vista, ejerció una presión cuando en un periodo en el cual no podía hacerlo, sí lo hizo, cuando dispuso que organizaciones políticas sean extinguidas, y no obstante aquello, no había o no hubo el pronunciamiento, lamentablemente, por parte del Tribunal Contencioso Electoral para determinar que eso correspondía a una infracción. Pero sí se solicitó tal cosa. Pero perdón que le insista, ingeniero Pita, si es que no podía ejercer esa presión a Contraloría, o sea, generando esta actitud del Contralor Celi y la Contraloría sobre el Consejo Nacional Electoral, pese a que no podía hacerlo por disposición constitucional legal, ¿por qué ustedes se sucumbieron a esa presión? Porque no nos corresponde juzgar si era infracción o no era infracción, porque a quien le corresponde juzgar tal cosa, y vuelvo a repetir lo que dije hace un momento, en el derecho público usted solo puede hacer lo que está contemplado en la ley, y en la ley es clara, la ley electoral es clara. El organismo que declara que hay infracciones electorales es el Tribunal Contencioso Electoral. Mientras tanto, todos los funcionarios públicos en cualquier instancia estamos subordinados al hecho de que la autoridad de control y auditoría sobre todas las entidades del sector público es la Contraloría General del Estado.
Ahora, el Tribunal Contencioso Electoral obviamente plantea ese conflicto de competencias que no ha sido resuelto por la Corte Constitucional. Pero le pregunto al mismo tiempo, ustedes con esta explicación que me da, de alguna manera justifica o explica por qué razón el Consejo Nacional Electoral tuvo que acatar la resolución o este examen de la Contraloría que disponía la eliminación de 4 organizaciones políticas. Pero bajo el mismo criterio, yo quiero entender por qué en cambio el Tribunal Contencioso Electoral decidió no ratificar esa resolución del CNE, sino mantener la vida jurídica de 3 de las 4 organizaciones políticas. Excluyo a Libertades Pueblo porque entiendo que esta organización política renunció a defenderse y a presentar los recursos que corresponden. Entonces quedó en firme la resolución de eliminación de Libertades Pueblo. Pero en los otros casos, el Tribunal Contencioso Electoral termina no dándoles la razón a ustedes y se va en contra del informe de Contraloría, ingeniero. Así es, porque tenían el derecho para hacerlo. Mire usted que la resolución del Tribunal Contencioso Electoral es dejar sin efecto la resolución PLSNE 316-9-2020 y en consecuencia dejar en firme otra resolución, porque primero había existido una resolución del Consejo Nacional Electoral dejando con vida a estas organizaciones políticas. Después hubo otra en la cual ya procediendo a una revisión, etcétera, deja ya, los mata, entre comillas, por decirlo de alguna manera. Pero el Tribunal Contencioso Electoral, en una resolución posterior, establece que era improcedente y deja sin efecto estas resoluciones. Deja sin efecto 3 resoluciones nuestras. De las 4 organizaciones políticas dejó fuera una porque hubo un problema de la legitimidad jurídica de quien había planteado el recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral, que entiendo que es Libertades Pueblo. Pero las otras mantuvo su vida jurídica. Y esa resolución del contencioso, digamos que fue en contraposición a lo de la Contraloría, sí fue una resolución en derecho, o sea, sí podía hacer eso el Tribunal Contencioso. Pero claro, es su derecho, porque yo le he dicho, dentro del ámbito electoral, nosotros como Consejo Nacional Electoral organizamos procesos electorales, ese es ámbito de nuestra competencia. Pero la justicia electoral está en manos del Tribunal Contencioso Electoral. Por lo tanto, cualquier decisión que hubiésemos tomado nosotros, al final del día, quien termina resolviendo si hay una infracción o no, es el Tribunal Contencioso Electoral. Déjeme compartir un mensaje que estoy recibiendo de un conocedor también de la materia, que es el jurista Daniel González, que está escuchándonos, y me dice lo siguiente: en su momento se advirtió que no se debía acatar la decisión de Contraloría, que las recomendaciones eran para lo venidero, artículo 92 de la Contraloría, no para actos administrativos válidos y que generaron derechos, artículo 18 de la ley de la Contraloría. La auditoría gubernamental no podrá modificar resoluciones adoptadas por los funcionarios. ¿Qué opina usted de este aporte que genera justamente el doctor Daniel González a propósito de las razones por las cuales el año anterior decidieron ustedes acatar la resolución de Contraloría? Bueno, es válido, eso está en la ley, definitivamente que sí. Pero quien tiene que pronunciarse respecto al hecho de que estaba existiendo una infracción porque la Contraloría estaba actuando al margen de la ley respecto a decisiones o acciones del Consejo Nacional Electoral, insisto, es el Tribunal Contencioso Electoral. No es... Y cuando una organización política presenta una acción precisamente ante el Tribunal Contencioso Electoral sobre esta supuesta infracción, es cuando se da esta situación de competencias y queda ahí dormido el asunto. Y obviamente nosotros, como órgano electoral, lo que nos corresponde es seguir acatando, porque la decisión de que no procedía, era impertinente, no estaba contemplada en la ley. Quien tenía que resolverla era el Tribunal Contencioso Electoral. Pero se imagina usted, ingeniero, ustedes acataron una resolución que usted cuestiona de la Contraloría General del Estado, que dispuso que se eliminen 4 organizaciones políticas. ¿Se imagina usted que el Tribunal Contencioso Electoral hubiese ratificado esa resolución y a la vuelta de la esquina insistimos en el hecho de que la Contraloría no tenía las facultades para intervenir en el proceso electoral? ¿Qué hubiese pasado con esas organizaciones políticas más allá de los resultados electorales? Yo hablo del principio de participación consagrado en la propia Constitución. ¿Qué hubiese pasado con el hecho de que se les hubiese impedido a estas 3 organizaciones políticas, a Fuerza Compromiso Social, a Justicia Social y a Juntos Podemos, impedidas de participar en el último proceso electoral? No participaban.
Si el Tribunal Contencioso Electoral tomaba la decisión, es el juez de última instancia para un asunto como este. Pero eso hubiese sido gravísimo por el origen que estamos planteando, que Contraloría no tenía atribuciones para disponer la eliminación de organizaciones políticas, que es atribución privativa de la función electoral. Así es. Y eso es lo que se determina al final del día por la misma Tribunal Contencioso Electoral cuando ratifica que la vida jurídica de estas organizaciones políticas era válida. Lo que no hace es establecer la infracción electoral, porque no se atreve, capaz que la palabra es muy dura, a juzgar al Contralor cuando se presenta ante la Corte Constitucional el conflicto de dirimencia, el conflicto de ¿me corresponde a mí o es otra institución el que tiene que sancionar al Contralor por esta supuesta intromisión en el proceso? Bueno, y con lo que ustedes resolvieron, ustedes evitaron la sanción. Pues no, la sanción está ahí colgada, porque al final del día dependerá de qué diga la Corte Constitucional. Si la Corte Constitucional dice que el juez es el Tribunal Contencioso Electoral es el que tiene que establecer juzgar al Contralor, obviamente le corresponderá en ese momento tomar una decisión a la Contraloría y al ex Contralor decir que hubo una intromisión. Si la Corte Constitucional dice no es el Tribunal Contencioso Electoral, al final del día el Contralor tuvo la razón. Y si tuvo la razón, significa que la sanción impuesta a tres consejeros es vigente, entra en vigencia automáticamente. ¿Y en ese momento, si es que eso ocurre, ustedes perderían el cargo? No, son 3 consejeros que están en esa función. Correcto, digamos, los 3 consejeros perderían el cargo. Así es. Pero digo... No solamente la multa, sino es la destitución. Claro, pero mire usted cuánto tiempo ha pasado, ¿no? 1 año. Pero la ley, mi estimado amigo, la ley es así en este país, ¿verdad? Usted ve que juzgan 20 años después a una persona cuando ya todo el mundo se ha olvidado. En este país no solamente es la ley, sino... Lamentablemente ese no es un asunto en nuestras manos. Lamentablemente en el Ecuador, más que el tema de la ley, aquí, como dice un conocido jurista, las leyes se asestinan como plastilina y aquí las cosas se hacen rápido dependiendo de la conveniencia o se demoran dependiendo igualmente de la conveniencia. Porque imagínese usted, este tema que debió haber sido resuelto casi de inmediato, porque tiene que ver con un conflicto de competencias vinculado al proceso electoral anterior, resulta que ha transcurrido 1 año y no se resuelve. A mí me parece increíble. Pero esa es la gran verdad. Y fíjese usted, imaginémonos que la Corte Constitucional pudiese decidir que sí, que el Tribunal Contencioso Electoral, podrían suceder 2 cosas. Que el contencioso que establezca que el contencioso electoral sea el que disponga y que el contencioso electoral diga la Contraloría tuvo la razón. Entraría en vigencia la multa y entraría en vigencia la suspensión de los cargos. Estamos a puertas en este momento de hacer una renovación. Hacia noviembre tiene que haber una renovación en el Consejo Nacional Electoral. De 2 consejeros que dejan de serlo y 2 suplentes que tienen que subir a la función. Imagínense que la sanción se aplique a 2 que ya se fueron. Ya no los puede destituir, pero la multa se mantiene. Correcto. Ingeniero, gracias por estos aportes para el debate sobre este tema. Le envío un abrazo muy gentil. Siempre a sus órdenes. Buenos días. Gracias, Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, con su visión sobre lo que ha ocurrido, que lo comentamos el día de ayer en este espacio. Yo ratifico lo que dije el día de ayer, ¿no? Es parte del desbarajuste institucional y a ratos de interpretación legal que vivimos. Lo dijimos el año anterior. La Contraloría no tenía atribución de interferir en el proceso electoral. Lo dijimos el año anterior en este espacio. Ahora Celi está caído. Y obviamente esto es parte del juicio político que está siendo tramitado en la Asamblea Nacional.